Hola, ¿qué tal? Bueno, antes de ponernos a pensar diferentes formas de trabajo que podemos aplicar en nuestras clases de español, vamos a ver qué significa dominar un idioma. Dominar un idioma es poder hablar, ¿sí? Expresarse oralmente. También es la habilidad de comprensión oral. Cuando nos hablan, nosotros entendemos. También podemos escribir y podemos leer. Son cuatro aspectos tradicionales que cuando estás aprendiendo una lengua, sí o sí los estás desarrollando. ¿Existen estos aspectos por separado? O sea, ¿puedes desarrollar solamente el habla? Sería difícil de imaginar porque incluso cuando hay una pareja hablando, un diálogo, imaginémonos un diálogo en una clase, cuando uno está hablando, el otro lo está escuchando y entendiendo, entonces es la audición. Entonces, cuando estás trabajando en un diálogo, sí o sí estás desarrollando dos habilidades, que es la audición y es el habla. Por ejemplo, cuando apuntamos nuevas palabras de un texto, nosotros leemos, vemos las palabras, las leemos y las apuntamos, escribimos. Entonces son también dos aspectos. Cuando estamos escribiendo, por ejemplo, un dictado, también escuchamos la audición y apuntamos lo que es la escritura. Entonces, sería muy difícil imaginar el desarrollo de solamente una habilidad. Entonces, las habilidades no existen por separado y se desarrollan en cierta armonía. Existe un balance entre estas habilidades. Sin embargo, uno puede tener las habilidades desarrolladas de una manera diferente. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, es un ejemplo muy fácil. Nosotros podemos leer y escribir mejor en inglés, por ejemplo, pero para entender y para hablar no somos tan buenos ya. Entonces, las habilidades de expresión no los tenemos tan desarrollados. ¿Y por qué puede pasar eso? Pues hoy día las clases comúnmente son clases combinadas. Eso significa que en una clase se practica y se desarrolla tanto la lectura, la escritura, lengua oral y la audición. Las actividades para desarrollar diferentes habilidades son distintas y se puede dedicarle más o menos tiempo a cierta habilidad. Entonces tenemos que recordar que hay que mantener el balance de desarrollo de todas estas habilidades. Pero ¿por qué a la gente le cuesta más desarrollar el habla y la audición? Porque podemos dividir estas habilidades en dos grupos. Primer grupo es cuando nosotros solamente percibimos la información. Cuando nosotros escuchamos algo, nosotros solamente recibimos esta información oralmente. Cuando nosotros leemos, nosotros solamente tenemos que entender lo que está escrito, percibir la información y entenderla. Estas formas se llaman las formas pasivas. Cuando nosotros solamente percibimos, tenemos que digerir la información y entenderla. Sin embargo, cuando tenemos que escribir o tenemos que hablar, estas formas se llaman activas porque aquí en este caso ya tenemos que aplicar nuestros conocimientos para formar frases por escrito o oralmente. Esto es ya producir información, o sea, expresarse. Y por supuesto es otro grado de complejidad. Entonces le tenemos que dedicar más tiempo. Sin embargo, cuando se trabaja en un nuevo material, es mucho más fácil empezar con la primera etapa, la etapa de percepción, y cuando el estudiante se siente cómodo a nivel de percepción, pasar a otro nivel más activo. Cuando les pedimos ya aplicar los conocimientos que tienen para producir el habla oral o escrita. Entonces, cuando sabemos que hay formas activas y pasivas de aplicar el idioma, podemos pasar al bloque siguiente y ver diferentes tipos de ejercicios, categorías de ejercicios según su complejidad para el estudiante, que se basa justamente en estas formas activas y pasivas, y vamos a ver cómo se trabaja por separado con el material gramatical, con el material léxico, cómo trabajar con los textos, vídeos, audios, etc. Nos vemos en las próximas clases. Adiós.